En este video hablaremos del circo en la Edad Antigua. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo, de Dominic Mukler, Circus Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonish Gurevich. La Edad Antigua o Antigüedad es un periodo tradicional muy utilizado en la periodización de la historia humana, definido por el surgimiento y desarrollo de las primeras civilizaciones que tuvieron escritura, llamadas por ellos civilizaciones antiguas. Tradicionalmente ha sido el periodo inicial de la historia, propiamente dicha, iniciada con la invención de la escritura y precedida de la prehistoria. En China, a través de su historia, la división de las clases sociales tuvo mucho que ver en cuanto a la categorización de la acrobacia y quienes la practicaban. Recordemos que las disciplinas acrobáticas requieren mucho tiempo y dedicación, y en dependencia de esto los resultados varían bastante. A este respecto citemos a Dominic Mukler, abro comillas. Los chinos han distinguido dos clases de acrobacia, una cortesana, refinada y lujosa a cargo de artistas, frecuentemente mujeres y niños, formados en escuelas subvencionadas por el emperador. Otra, popular en la calle o durante la celebración de grandes fiestas, a cargo de campesinos que dividían su tiempo entre los trabajos agrícolas, el servicio de la infantería imperial y la acrobacia. Dominic Mukler, 2003, página 14. Recordemos en la leyenda de la creación de la acrobacia que los protagonistas de esa historia eran militares y, en esa época, las condiciones que tenían los militares para desempeñar la acrobacia eran muy similares a los de los cortesanos, apoyados por el emperador. Me refiero a los recursos económicos. Al ser estos de una clase privilegiada, tenían acceso a mejores instalaciones, vestimenta, médicos, alimentación, implementos, etc. Todo eso influía mucho para que los resultados obtenidos sean superiores. Ahora comparemos con la acrobacia de las clases bajas, que debían realizarla a tiempo parcial y no tenían los recursos de la acrobacia cortesana, lo cual llevaba a resultados bastante diferentes. Además, el medio cultural en el que se desarrollaron estos tipos de acrobacia influyó en el resultado final. Durante los años 900 después de Cristo, en la época del primer emperador vietnamita, entre confrontamientos con la dinastía Han del sur de China, lograron florecer algunas manifestaciones que podríamos considerar como acrobacia. Citando a Dominic Mukler, abro comillas, las tradiciones acrobáticas existen en el país del Delta desde el siglo X, correspondiente al reinado de Din Tian Huang. En bajorrelieves de aquella época podemos apreciar bailarines sobre la cuerda y malabaristas acompañados de orquesta. Dominic Mukler, 2003, página 15. Es fácil pensar que si hubo enfrentamientos entre los chinos y vietnamitas, querrámoslo o no, cuando hay contacto entre culturas diferentes, siempre hay intercambio de ideas, tradiciones e incluso actividades como las relacionadas con la acrobacia. Otro ejemplo de una cultura con relación geográfica con los chinos es Corea, que era un reino que tuvo diversos enfrentamientos con los imperios chinos y también intercambios culturales. En Corea, acorde a Dominic Mukler, abro comillas, la acrobacia coreana es confundida a menudo con la acrobacia china, y es cierto que los intercambios entre las dos naciones se remontan a varios miles de años atrás. En tiempos de la dinastía Song, la calidad de los ejercicios sobre el suelo que realizaban los coreanos era muy celebrada. Dominic Mukler, 2003, página 25. Por cierto, la dinastía Song fue una dinastía gobernante en China entre los años 960 y 1279, que sucedió al periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos, y fue sucedida por la dinastía Yuan. En México, según Dominic Mukler, abro comillas, mucho antes de la llegada de los conquistadores españoles, los aztecas practicaban ya una sofisticada acrobacia, que se presentaba en el Palacio de Moctezuma. Estrictamente hablando, no podemos decir que se tratara de espectáculos organizados, sino más bien de exhibiciones en las que se mezclaban la habilidad, los equilibrios y sobre todo la audacia. El número del volador aún se practica hoy en día en fiestas populares y es una muestra de ello. Dominic Mukler, 2003, página 107. La zona maya tuvo mucho tiempo para desarrollar expresiones acrobáticas, a diferencia de las regiones del centro de México, más jóvenes respecto a los mayas. Un indicio muy especial es la manipulación de un objeto esférico que requería mucha práctica, debido a sus características muy particulares. Estamos hablando del juego de pelota. Y respecto a esto, Dominic Mukler nos dice lo siguiente, abro comillas. En el Yucatán, los indios mayas practicaban el juego de la bola de piedra, comparable al trabajo que hacían malabarismos con los pies, puesto que la bola se hacía girar con ellos, o juego de pelota rellena de trapos, que podía tocarse con cualquier parte del cuerpo excepto con las manos, reglas similares al juego tehueque de los mongoles. Dominic Mukler, 2003. También hubo otras manifestaciones circenses en las culturas del centro de México, por ejemplo, el antipodismo o Cicuapatolin, cuya imagen se puede apreciar en el Códice Florentino Sahagún Troncoso, práctica en la cual se hacen malabares con los pies, los acróbatas llamados matlachines, y que fueron costumbres perseguidas y castigadas por los españoles al considerarlas paganas y diabólicas. También es importante destacar a los voladores de Papantla, llamado Teocuapantlanque, con sus variantes en diferentes regiones del país, como
otro de los legados prehispánicos. Este ritual está asociado con la fertilidad. No obstante, según los registros antropológicos, la danza existía con otras características y fue relacionada al culto religioso en la era posclásica. Pero hablemos respecto a la parte acrobática. Imaginen la ingeniería relacionada al aparato aéreo. Pocas culturas en el mundo de esa época fueron capaces de realizar un ritual de esas características. Cambiando de tema, abro comillas. En el siglo IX se decía que el rey Alfredo el Grande, de Inglaterra, se entretuvo con un espectáculo de bestias salvajes, y en el siglo XI, Guillermo el Conquistador trajo a Inglaterra grupos de bailarines de cuerda, tumbadores y contorsionistas desde Francia. Robert Louis Parkinson. El entretenimiento exótico ha estado relacionado a las clases sociales poderosas. El hecho de mandar traer desde lejos cosas que son raras o novedosas denota la capacidad adquisitiva que tiene una persona. En Vietnam, en el año 1680 fueron preparados 2 terrenos para exhibiciones ecuestres, pero la verdadera afición de Vietnam fueron los funámbulos, según Dominic Mukler, página 25, año 2003. Por cierto, como dato curioso, es posible que los coreanos hayan estado desarrollando su versión de caminar con cuerdas, conocida como yultagi. No hay pruebas contundentes de cuándo se originó esta práctica, pero muchos creen que podría remontarse a la mitad del primer siglo antes de Cristo. Vámonos a Japón, abro comillas. Durante el periodo Edo, una época en que durante casi 3 siglos el país nipón permaneció aislado, los artistas japoneses desarrollaron una acrobacia propia y original. Es el gran momento de los funámbulos, que andan sobre un hilo inclinado, trenzado con papel de arroz. Dominic Mukler, 2003, página 28. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores Historia del Circo, Viaje Extraordinario alrededor del Mundo, de Dominic Mukler, Circus Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonich-Gurevich.